Buenas noches para todos, queridos hermanos, chicos, y también a los que estamos mirando la transmisión de YouTube, ahora o en un rato, o más tarde. Estamos agradecidos de poder estar aquí en el culto de oración nuevamente. Y en esta nochecita me gustaría que podamos hablar un poco sobre algo que todos tenemos, pero no siempre todos ofrecemos, ¿sí? Todos tenemos quijadas y mejillas, y Dios ha utilizado todo lo que el ser humano le ha ofrecido, incluso las quijadas o hasta las mejillas, para dejar un mensaje acerca de cómo Él dirige a cada persona, dirige todo el mundo y cada cosa, cada situación que ocurre en este mundo. Ustedes saben que cuando uno va por el campo, por lo general encuentra huesos secos, ¿sí o no? Hay huesos secos, ¿no es cierto?, de diferentes animales. A veces encontramos huesos de vacas, calaveras de vacas, y también uno puede encontrar, si se mete más y más para adentro en algún monte, puede encontrar hasta quijadas de caballo, ¿sí? O medias quijadas de caballo, incluso de burro. La Biblia nos dice, como he presentado este texto hace un tiempo atrás, que Sansón encontró una quijada de burro y la encontró justo a tiempo. Fíjense ustedes, allí encontramos en el libro de los jueces, el libro de los jueces capítulo 15, esa experiencia, esa oportuna quijada que Salomón encontró. Dice allí, jueces 15, el versículo 9 en adelante: estaba rodeado Sansón en una de sus muchas andanzas o vaivenes con los filisteos. Le gustaban las filisteas, pero no era amigo de las filisteas, pero no de los filisteos varones, ¿no es cierto? Así que siempre estaba en ese vaivén entre una cosa y otra, y entonces Sansón se metía solo en problemas, y Dios usaba esos problemas de Sansón para vengarse de los filisteos o hacerle estragos. Y uno de esos estragos lo encontramos aquí en este pasaje. 15:9 dice que los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. ¿Qué quiere decir Lejí? Es un nombre hebreo justamente, y Lejí quiere decir quijada. O sea que fue llamado así ese lugar por lo que pasó con Sansón y con la quijada. Así fue. Dice el versículo 10 que los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte a mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme vosotros que no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Vivía en la peña, enojado porque le dieron su esposa a otro. Bueno, allí estaba como un ermitaño hasta que lo hacen salir al ruedo nuevamente. El 14 dice que así vino hasta Lejí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Ahí apareció el superhéroe del pueblo, ¿no es cierto?, con la fuerza que le daba el Espíritu de Dios. Y ahí entonces, dice el versículo 15, que hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. ¿Sí? 1000 hombres mató Sansón con esa quijada. Entonces Sansón dijo, en el versículo 16, un verso, un poema: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi, que, quiere decir colina de la quijada, como vemos en el margen o en la nota allí. ¿Qué les parece Sansón? Encontró la quijada oportuna justo a tiempo, un asno había muerto, la quijada estaba fresca, y Dios entonces le dio el instrumento o el arma para a quijadazo limpio. ¿Para qué? Para ya matar a 1000 hombres. Si uno ve una quijada, yo quería traer una imagen de lo que es una quijada de burro, pero después me frené porque era un poco impresionante, ¿no es cierto? No quería impresionar a nadie, pero realmente una quijada de burro empuñada en manos de un hombre fuerte como era Sansón, o muy fuerte como era Sansón, bueno, es un elemento contundente, y a quijadazo limpio, te digo que,
causaba daño y realmente mató a 1000 hombres. Pero la quijada no era solamente un elemento más, un hueso más del campo, sino que en cuanto a las ofrendas del santuario, la parte de la quijada era una de las partes preciadas de la ofrenda, separada y resguardada para el uso de los sacerdotes. Fíjense ustedes, Deuteronomio 18.3 nos dice qué parte de la ofrenda, una de ellas esta quijada que refiero, no se podía quemar, sino que tenía que ser cortada y separada, lo otro sí se podía quemar y consumir en el altar. A ver, ¿quién quiere leer Deuteronomio 18.3? ¿Alguno que lo quiere leer o tenga mano? No sé si puede haber algún micrófono acá disponible para que alguno pueda leer, si se ofrece. ¿Allí? Vamos a darte para que puedas leer y después quédate con el micrófono, alguno más va a poder leer, ¿sí? Leemos, sí, dale. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. Bueno, así que los sacerdotes tenían derecho a la pierna, a la quijada y a la espaldilla. Algunas versiones dicen la pierna, las quijadas y el cuajar. No sé qué parte sería el cuajar del animal. Intestino. Intestino, ¿no es cierto? Bien. Así que esa sería la parte guardada o reservada, ¿no? Así que la quijada era una parte preciada, delicada de la ofrenda, y de una manera también, en este caso de Sansón, vemos que era un elemento oportuno, ¿sí? Justo a tiempo, hallado justo a tiempo. Y realmente, bueno, era con el poder de Dios en esa mano, ¿sí? En esa mano poderosa, en ese brazo poderoso, ¿cuánto pudo hacer una quijada? Ahí lo vemos a Sansón, a quijadazo limpio, por acá y por allá. Sin embargo, la quijada no es solamente una quijada de burro la que Dios puede usar o debe usar. La misma palabra para quijada, leji, ¿sí? Se usa para mejilla, porque de hecho en el idioma hebreo, como es un idioma medio escueto, una palabra refiere a varias ideas paralelas o un conjunto de palabras, ¿no es cierto? Dios usó tan ciertamente una quijada para dar victoria al pueblo de Judá, como también usó la mejilla de algunos de sus hombres para dar un mensaje. Allí vemos en 1 Reyes 22-24 a un profeta de Dios llamado Micaías que puso la mejilla, que puso la cara en el nombre del Señor, ¿sí? Allí en 1 Reyes 22-24 encontramos la historia de este profeta que da un mensaje y luego de proferir ese mensaje de parte de Dios, pone la cara por Dios y recibe un golpe en esa mejilla de parte de un falso profeta que allí estaba actuando para Acab. ¿Alguno quiere leer 1 Reyes 22-24? ¿Alguno que lo tenga allí cerquita del micrófono? A ver allí. Bien. Gracias. Era 22-24. Sí. Entonces no, para que está mal. No, está bien. Entonces acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por qué donde me fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Gracias. Allí dice, ¿no es cierto?, que el falso profeta, Sedequías golpea a Micaías en la mejilla y lo acusa de dar un mensaje falso cuando en realidad estaba dando el mensaje correcto y el falso profeta era ¿no es cierto? Micaías puso la cara, puso esa mejilla por el Señor, puso la cara delante de Acab y a causa de eso recibió un golpe. Pero el mensaje que dio Sedequías más allá de ese golpe se cumplió y Dios respaldó la palabra de ese profeta. Más adelante, no en el profeta Micaías, sino en el profeta Miqueas, anuncia que otro más vendría a poner la cara por el Señor. Vamos a ver en Miqueas 5:1, allí encontramos una declaración de otro que vendría a poner la cara por el Señor. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Fíjense, dice allí: rodéate, hija de muros, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Cuál sería este juez de Israel?
Pero tuve el Éfrata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Herirían en la mejilla a uno que vendría a poner la cara por Dios, y ese sería Cristo. Pondría la cara y lo herirían en la mejilla. Esto también lo anticipó el profeta Isaías en el capítulo 50, y allí nos dice Isaías 50 que Cristo, al poner la cara por Dios, siendo Dios hecho hombre, siendo Dios con mejillas, Dios con quijada, Dios hecho hombre, vendría a poner la cara y así lo lastimarían. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Aquí Isaías dice, sí, no solo que lo van a golpear, le van a arrancar la barba y le van a burlar y hasta lo van a escupir. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Y es más, aconsejaba y decía a sus discípulos que estas dificultades, estas heridas iban a ser frecuentes en los que pusieran la cara por el Señor. Por eso en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:39, Jesús dice, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué hay que hacer? Vuélvele también la otra. No era el plan de Dios, tener un nuevo Sansón o un segundo Sansón para que diera quijadazos por acá y por allá y así vencer a los romanos. Y cuando Pedro intentó hacerlo, ¿qué le dijo Cristo? Así no, conmigo así no. Sansón ya hizo lo suyo, ahora el plan no es agarrar quijadazos o agarrar espadazos y así defender lo bueno o resistir lo malo. Ahora van a ver cómo hago yo, ¿sí? Se anticipó en Miqueas, en Isaías, que yo vendría a poner la cara y me lastimarían. Yo les digo, pongan la otra mejilla. En Juan 18:20, Jesús ahora frente al tribunal, al pseudo tribunal que lo estaba haciendo un simulacro de juicio, vemos allí en Juan 18:20 que algo aconteció. Dice entonces, Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han oído, a lo que yo he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, ¿qué hizo? Cumplió la profecía de Miqueas. Dice que le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Siempre hay que cuidarse más del segundo que del primero, porque en general el segundo es más papista que el Papa, o es más caifasista que el mismo Caifás, ¿no es cierto? Así pasó con este alguacil. Jesús aquí puso la cara por el Padre, era Dios hecho hombre, Dios con rostro, Dios con mejilla, Dios con quijada, y allí ponía la última mejilla. Y al poco tiempo murió, y allí quedó en la tumba el Hijo de Dios. Entonces uno se preguntará, ¿qué hacemos? ¿Quijadazo o no? Poner la otra mejilla es complicado, no pasa seguido. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Sansón hizo su parte en su momento y fue utilizado para agarrar una quijada y matar a 1000. Pero Cristo no se lo permitió a Pedro cuando sacó la espada para defenderlo, sino que Cristo puso la cara para que lo golpeen, así como golpearon al profeta Micaías, o para que le arranquen la barba, o hasta lo escupan, como pasó después en el Vía Crucis. Bueno, ¿cuál es el plan de Dios para terminar con el sufrimiento, con el mal del mundo? Bueno, ¿quién se levantará para defender a los hijos de Dios? Ese siempre ha sido el clamor de los hijos de Dios. ¿Quién me defiende? ¿Quién me venga? ¿Quién sale a defenderme? Salmo 3:7 presenta allí una oración de David con bronca, con rabia acumulada, ¿sí? Con indignación. Pero los hombres de la Biblia nos enseñan que la bronca hay que expresarla
en el lugar correcto, en el momento correcto, a la persona correcta, y esa persona es Dios. Hacer los reclamos a Dios, como el salmista en el Salmo 3:7 dice: levántate Jehová, sálvame Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos rompiste. El salmista dice: ¿quién me va a defender? ¿Quién es el grande, el fuerte, que puede golpear a mis enemigos? Bueno, ese puede ser Dios. Ese puede ser Dios. Y Dios tiene poder para hacerlo. Tiene poder para tomar al toro por las astas, o como veremos enseguida, los peores monstruos del mundo por las quijadas, y así sacarlos de una sola vez. En el libro de Job 41, Job, preguntaba a Dios muchas de estas cosas, y Dios aparece en el momento preciso y responde, y aparece y dice lo que puede hacer y lo que va a hacer. Job 41, versículo 2. Allí, ¿no es cierto?, Dios habla de su poder sobre la naturaleza, sobre su poder para dominarlo todo. Y vemos allí que dice, habla sobre el leviatán, ¿no es cierto? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Ese gran monstruo marino, poco reconocible, que era el leviatán. ¿Quién tenía poder para agarrarlo como si fuera una mojarrita y sacarlo con anzuelo y agarrarlo con un garfio desde su quijada y, sacarlo del medio? ¿Sí? De paso, el leviatán es un monstruo marino grande que también es usado, ¿no es cierto?, una imagen para hablar del dragón, ¿no es cierto?, del león rugiente, esas bestias que en última instancia simbolizan al enemigo, ¿no? Pero esto es interesante porque hay un detalle más en Ezequiel 29:4, donde nos habla justamente de Dios agarrando por las quijadas a los peores monstruos del mundo y así defendiendo a su pueblo. Fíjense, Ezequiel 29:4 dice allí: yo pues pondré garfios en tus quijadas, pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿De quién haría esto? ¿Quién sería este nuevo enemigo al que Dios agarraría por sus quijadas y lo tiraría lejos? Se refiere al faraón, ¿no? Al faraón, que sería agarrado por sus quijadas y sacado justamente del río, de su gran río en el cual reinaba el Nilo, y quedaría libre entonces, y su pueblo sería liberado. Pero hay algo más, un monstruo más a ser arrancado por sus quijadas y echado fuera. El libro de Ezequiel, nuevamente, en el capítulo 38, versículo 4, nos habla de otro a ser tomado por las quijadas y sacado del medio. Podemos leer desde el 1 que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di así dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Sí, iba a sacar por las quijadas, iba a sacar, ¿no es cierto?, a poner sus garfios en las quijadas a Gog y a sacarlo del medio, y entonces, liberar a su pueblo para siempre. Y acá pasa lo que pasa siempre con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, o con los profetas en general. Vienen hablando de uno, y después despegan y hablan del gran conflicto. Como Isaías 14, que habla del rey del Tiro, el rey del Tiro, el rey del Tiro, pero en realidad estaba hablando ¿de quién? De Lucifer. Y acá habla de Gog, de la tierra de Magog, pero en realidad habla de Satanás después del milenio, ¿no es cierto?, al fin del tiempo. Y así entonces habla del Leviatán, pero en realidad está pensando en lo que simboliza en la peor bestia que hay, ¿no es cierto?, el peor enemigo del hombre, que es Satanás.
Así que Dios tiene efectivamente un plan, no para andar revoleando quijadazos como Sansón, porque solo mató a 1000. ¿Y qué son 1000 malos en el mundo? ¿Qué son 1000 enemigos para el pueblo de Dios? ¿Son todos o es una minúscula parte? ¿Qué hacemos con 1000 menos? ¿Qué hacemos con 1000 malos menos en el mundo? Es muy poco, ¿no es cierto? Es una pequeña bendita en un hombre completamente lacerado. No hacemos absolutamente nada, no, absolutamente nada. Y poniendo la mejilla, ¿sí? Podemos resistir el golpe, podemos asumir el sufrimiento, pero algunos ya están cansados de sufrir y hasta el mismo David se cansó de sufrir y por eso en sus salmos él ora a Dios y pide a Dios que aparezca y que intervenga. Y algunos están tan cansados y tan enojados y tan indignados que ¿qué hacen? Y ponen en sus redes sociales contra este, contra aquel, contra el presidente de acá, de allá, ¿sí? Porque motivos para indignarse hay de sobre. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Posteos, 10 posteos por día contra fulano, mengano, sultano, perengana. ¿Qué gano con eso? ¿Resuelvo algo? No resolvemos nada. Dios sí lo puede resolver y Él ha dicho en su palabra que Él tiene y toma el toro por las astas o las peores bestias por sus quijadas y por sus mandíbulas, porque Él los puede, ¿sí?, inmovilizar y los puede sacar y puede librar al mundo de sus peores monstruos y del peor de todos, que es el enemigo de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, ante las calumnias y daños que nos pueden hacer o que podemos ver en este mundo, las injusticias, el horror, el sufrimiento o la crueldad que se ve y que se va a seguir viendo en este mundo, podemos hacer dos cosas, ¿sí? Revolear quijadazos, ¿sí?, contra uno y otro, pensando que como Sansón vamos a hacer algo o a lograr algo, siendo Sansones desautorizados por Dios para hacer algo, sacando la espada como Pedro, como si eso fuera suficiente. Podemos también asumir el daño, pero no por eso vamos a hacer que el mal desaparezca. O podemos, confiar en Dios y esperar en Dios, quien ha prometido que va a defender a su pueblo de todos sus enemigos naturales, políticos, espirituales, y Él, como ha dicho, va a tomar al mismo autor del mal por sus quijadas, lo va a tomar por sus quijadas y lo va a quitar para despejar este mundo para siempre. Eso es lo que Dios ha prometido. Ha prometido hacer eso contra el dragón de los ríos del Nilo, contra el leviatán de los mares, contra Gog, el rey de Magog, y contra cualquier monstruo humano o simbólico que actúe bajo los mandatos del gran enemigo de Dios. Pónganle el nombre que quieran. Pónganle el nombre que quieran. Más cerca o más lejos. Monstruos hay en todos lados. Pero Dios es el que sigue dominando, el que sigue gobernando este mundo y el que va a tomar al toro por las astas y a los monstruos por las quijadas para pronto liberar este mundo y que ya no haya más daño en el santo monte de Dios. Porque así lo ha prometido. En Isaías capítulo 11, versículo 9, así lo dice. Y qué lindo será proyectarse ese día cuando, como dice el profeta, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Que Dios apure esa obra, que venga el reino del Señor y que podamos ver muy pronto, por su gracia, un mundo ya sin ningún monstruo, sin ninguna bestia, sin ningún daño, sin ningún mal. Dios nos bendiga.